plataforma 4.0, Facebook, Twitter, YouTube, ¿no crees que estamos dispersando mucho el esfuerzo? Bueno, sí, evidentemente hay una dispersión del esfuerzo, pero es que no queda más remedio. No queda más remedio. Hay una dispersión de los esfuerzos de marketing. Sí, en una época pasada, en las primeras épocas del marketing, cuando no había muchos medios y cuando no había, digamos, cuando era sota, caballo y rey, pues todos nuestros esfuerzos se centraron. Nosotros teníamos una herramienta de tres canales de difusión para comunicar nuestro mensaje y, claro, concentrábamos todos nuestros esfuerzos ahí. Por ejemplo, en la primera época del marketing, a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX, mejor dicho, en 1800 y pico, cuando empezaba el marketing, las únicas herramientas de comunicación que tenía el marketing en aquella época, pues no eran más que los periódicos y las periódicos y los magazines o las revistas, ¿no? No había otra cosa, y fundamentalmente, claro, y bueno, revistas no había, o sea, eran revistas tipo periódico y demás. No era diario, o sea, existían, mejor dicho, los diarios y los semanales, o los semanarios, o los periódicos mensuales, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues uno, ¿qué hacía con el marketing? Bueno, existían los periódicos, mejor dicho, y después las vallas publicitarias, no había más. No había absolutamente ningún medio más, porque la radio ni existía todavía. Entonces, en ese sentido, claro, pues todo tu marketing no te dispersabas, estaba muy concentrado, hacías tu marketing a través de esos periódicos, a través de esas vallas y punto, se acabó, sota, caballo y rey. Cuando viene la radio, pues empiezas a diversificar un poco más tus esfuerzos de marketing con la aparición de la televisión, después con la incorporación de la fotografía, empiezan a aparecer las revistas, es decir, cada vez que vamos avanzando, va habiendo muchos más medios, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que según vamos avanzando en la historia del marketing, el mercado se va desmasificando cada vez más. Es decir, en un principio era un mercado muy homogéneo, todo el mundo tenía las mismas necesidades, pero conforme va avanzando el tiempo, esos mercados se van desmasificando. Y entonces, a la vez que también se va habiendo muchos más medios de comunicación, muchos más medios o canales por los cuales puedo canalizar, valga la redundancia, mi mensaje, además de eso, el mercado se va diversificando, ya no es tanta masa. ¿Qué pasa ahora, para no hacerlo muy largo, qué pasa ahora con el marketing 2.0 o en la época en que vivimos, en la era de la comunicación? Pues que hay infinidad de métodos, hay infinidad de canales. Entonces, claro, evidentemente tenemos que dispersarlos, tenemos que ese esfuerzo dispersarlo, pero es que también hay muchos nichos de mercado, y hay, digamos, gente. Lo voy a poner con un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el vídeo. Podríamos hablar que el canal de comunicación del vídeo. Nosotros tenemos una plataforma base, la gran plataforma del vídeo, que es YouTube, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, uno podría pensar, bueno, pues, ¿qué hago? Pues simplemente lo que hago es concentrar mis esfuerzos de marketing en YouTube, bastaría. Bueno, ahí voy a conseguir, digamos, ese 80% de ese tráfico o de esos prospectos que van a ver esos vídeos con YouTube. Pero ¿qué pasa con ese 20% restante? ¿Qué pasa con ese 20% restante que es posiblemente más interesante y más rentable que el 80% del público objetivo que puede llegar a través de YouTube? Ese 20% son personas dentro de nuestro nicho de mercado que no usan YouTube, que son más asiduos o más adictos a Vidler, a Vidler, a Ream, hay un montón de plataformas de vídeo. Cada plataforma de vídeo tiene su mercado. Entonces, ¿qué pasa si no subo? ¿Qué ocurre si no subo mi vídeo a todas esas plataformas? Pues que estoy perdiendo ese 20% que posiblemente sea un 20% muy
rentable, es decir, no me da esa gran cantidad de visualizaciones que me puede dar YouTube, pero me da ese 20%, esa es la regla 80-20, ese 20% de visitantes que posiblemente sean visitantes mucho más de nicho y mucho más interesantes, visitantes de mayor calidad. Entonces, si yo no publico mi vídeo y si no publico mi vídeo en todas esas plataformas, estoy perdiendo ese nicho de mercado y solamente puedo competir con lo que se está haciendo, con lo que estoy colocando en YouTube. Es un ejemplo, pero con esto se traduce a todo el marketing. Es decir, nosotros tenemos que diversificar nuestros esfuerzos de marketing, porque también el mercado está diversificado. Y hay personas que no se conectan a YouTube y se conectan simplemente a Bitler, están mucho más acostumbrados. Entonces, perdería ese mercado, poniendo el ejemplo del vídeo. Y en el resto de las herramientas exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿por qué tener una lista de suscriptores y también tener una lista RSS en tu blog y además tener una lista de seguidores en Facebook y tener una lista de seguidores en Twitter? Porque muchas personas que utilizan a menudo Twitter a lo mejor no se suscriben a tu boletín porque ya tienen su email lleno de tantos mensajes y entonces no quieren recibir más mensajes ahí, o los mensajes que están recibiendo ahí pues se confunden con el spam, etcétera, etcétera, han cancelado esa cuenta y no quieren suscribirse más por email, prefieren utilizar Twitter o utilizar sistemas como RSS. Entonces, en ese sentido, tienes que diversificar. La gran ventaja, eso es una pega, pero la gran ventaja que tienes es que ahora mismo hay herramientas para que te permiten, digamos, automatizar los procesos repetitivos de tu marketing para que esa diversificación sea menos costosa. Por ejemplo, tú puedes utilizar TrafficGeyser, trafficgeyser.com, para subir tus vídeos de una vez a 20 plataformas, ¿de acuerdo? Y entonces lo que estás haciendo es diversificando tus esfuerzos de marketing, pero con ayuda de la tecnología lo estás haciendo en menos tiempo, como si subieras a YouTube, con lo cual estás ahorrando tiempo y esfuerzo, pero tu marketing debe ser diversificado, lo mismo que tu mercado está diversificado, ¿de acuerdo?